Y les decía que nosotros pues vamos a ver otro tema, ¿no? Que se llama granulometría. Esto de la granulometría, probablemente alguien de ustedes ya lo platicó en su materia de geología, probablemente. O probablemente no, probablemente pues simplemente fue algo que dijeron, existe, pero pues no lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ahora, fíjense que una de las primeras intenciones por parte de nuestros científicos que se dedicaron en primera instancia a la mecánica de suelos, bueno, más bien en primera instancia a la geología y que poco a poco fueron derivando en la geotecnia y en la mecánica de suelos, pues nuestros primeros científicos creían, creían cosas que probablemente ahora no creemos, ¿no? Y eso también nos pasa en otras cosas de nuestra vida. En algún momento de los humanos, de la humanidad, creíamos que lo más saludable era comerse al rival, ¿no? Comerse a los, pongamos los aztecas y conquistaban a los tlaxcaltecas, bueno, comían pozole de humano. Y eso en esa época era normal. Después nos dimos cuenta de que eso era demasiado cruel y cambiaron nuestras costumbres y entonces ahora comemos pozole de pollito, ¿no? O de cerdo, no sé, lo que ustedes quieran. Y probablemente dentro de algunos años sigan esa tendencia a modificar nuestras ideas y vamos a decir, no, es que comer pozole de un pollo pues es cruel y vamos a seguir cambiando nuestra forma de pensar y ya vamos a comer pozole vegetariano, probablemente. Pero bueno, lo que el comentario iba a que en alguna época de nuestra humanidad, eh, las primeras personas que quisieron entender cómo se comportaban los suelos utilizaron esto de la granulometría. Y para eso, bueno, pues nos podemos regresar un par de diapositivas y ponerle título a nuestra presentación el día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de un análisis granulométrico o de granulometría. Te decía, tal vez los primeros investigadores en mecánica de suelos como Coulomb o como Rankine o como algún otro, pues se dieron cuenta de que podrían agrupar partículas del mismo tamaño. Fíjate, esa imagen ya la habíamos platicado por ahí de la sesión pasada, cuando platicábamos acerca de compactación. Y nosotros decíamos de que a diferencia de nuestros amigos, los que se dedican a las estructuras, pues nosotros no podemos ir a la tienda de materiales y pedirle a la naturaleza que me venda 5 bultos de cemento, ¿no? Bueno, eso hacen nuestros amigos de estructuras, que simplemente le piden a la tienda de materiales una cantidad de cemento y ya lo venden hecho. Sino que desde el punto de vista de mecánica de suelos o de construcción, de urbanización, de carreteras, de presas, lo que tenemos en realidad es un cerro, ¿no? Es un cerro. Y ese cerro, pues habrá que extraerle materiales. Evidentemente que va a haber algunos cerros que estén formados a partir de rocas con algunas características, como podrían ser andesitas, o como podrían ser basaltos, o como podrían ser riolitas. Y que bueno, ese cerro, pues nuestros amigos, los que saben un poco más de rocas, como los geólogos, pues nos podrían decir qué uso le podríamos dar a ese material. Ahora, al fin y al cabo, esto es lo que nos regala la naturaleza y como dice la canción de Simón, pues si la vida te da limones, pues aprende a hacer limonada. Entonces, pues lo que te da la naturaleza, hemos encontrado la forma de utilizarlo. Probablemente nos regale rocas, bueno, pero los humanos tenemos unos sistemas de trituración y por medio de la trituración podemos utilizar que estos materiales, algunos poco triturados los utilicemos en la base, otros más triturados los utilicemos en la subbase, y algunos que tengan más finos en la subrasante, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, nosotros, a partir de lo que nos da la naturaleza, podemos encontrar del mismo cerro materiales para las diferentes capas de nuestra sección transversal. Ya decíamos en alguna otra sesión que la capa alta, pues es la capa cara, ¿no? La que nos interesa, pues digamos que mida poquito para poder, bueno, nos interesa desde el punto de vista económico que mida poco para poder construir más. Alguien dirá, bueno, pero es que no tenemos siempre que ahorrar, y eso está bien, o sea, yo lo creo también, ¿no? Pero usualmente buscamos que esta capa, pues mida, te decía, tal vez del orden de unos 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, pero para que las otras capas midan 20 o 30 centímetros cada una de ellas. Entonces, con eso podemos aligerar los costos. Bueno, ahora, te decía, los materiales los sacamos del cerro, los sacamos de la naturaleza, y en algunas ocasiones, pues hay que identificar qué tipo de materiales nos está dando la naturaleza, ¿no?
No tiene nada de malo mi comentario, pero pongamos, nosotros, algunos de nosotros somos más morenos que otros. Algunos de nosotros tenemos ojos cafés y algunos de nosotros tienen ojos, algunos de ustedes tienen ojos azules o algunos verdes. La naturaleza nos da materiales con características diversas. Y entonces los podemos juntar y agrupar para utilizarlos en nuestra conveniencia. Bueno, entonces seguramente tú habrás escuchado esto de que vamos a traer material de banco. Material de banco. Yo estoy un poquito en contra de esto de que se le llame material de banco, porque al fin y al cabo, bueno, pues puede haber un banco de arcilla, un banco de arena, un banco de grava, un banco, un banco de estiércol, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué banco, no? ¿De qué banco estamos hablando? Ah, bueno, pongamos aquí en al ladito de este letrero que dice clausurado, vemos a una persona y veamos el tamaño de la persona. Un mexicano promedio, más o menos mide como 1,70. Entonces, si esta persona mide como 1,70, pues podríamos hablar de que tal vez esta roca o tal vez esta otra roca, pues tengan dimensiones que sean como del orden de 40 centímetros. Si nosotros quisiéramos utilizar 40 centímetros en una capa compactada, voy a volver a dibujarlo, a ver si me deja, no me deja. Si nosotros quisiéramos utilizar un material que mide 40 centímetros en una capa compactada que veíamos la vez pasada, que esa capa que se compacta mediante un rodillo vibratorio, y que se le dan un número de pasadas, mira, ¿qué le pasaría a esta capa? Pues cuando pasa el rodillo encima de ella, no le va a hacer nada, no le va a hacer nada. Entonces no es bueno utilizar material tan grande. De hecho, la recomendación para la construcción de capas compactadas es de que midan 20 centímetros. ¿Por qué deben de medir 20 centímetros? Por el peso de la maquinaria. Digamos que el peso de las compactadores normales que se manejan en obra, pues solamente tienen influencia a lo mucho tal vez a unos 50 centímetros. Y influencia verdadera sobre los primeros 30 centímetros. Entonces, por eso se limita a que las capas de compactación midan 20 centímetros. Ok, ahora, ¿qué pasaría si nosotros le metemos este material aquí en esa capa de compactación? Pues a la roca no le vamos a hacer nada. Probablemente alguien nos diga, bueno, ¿y qué chiste tiene, no? Si la roca no hay que hacerle nada, ya tiene mucha dureza. Bueno, sí, pero vamos a hacerle un zoom a este pedacito. Vamos a hacerle un zoom a ese pedacito, te lo voy a dibujar por acá. Mira, ahí estaría mi roca de 40 centímetros y al lado granitos y granitos y granitos y granitos y granitos y granitos y granitos sueltos. Ahora, ¿qué? Híjole, eh, creo que me equivoqué de botón. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí está. Si nos imaginamos esos granitos al lado de la roca que mide 40, ¿qué va a pasar cuando el equipo de compactación quiera compactar esta roca? O sea, la roca no le va a hacer nada, tiene sus propiedades de elasticidad, de peso volumétrico, de densidad, de relación de Poisson muy buenas, y vamos a decir, ah, qué bueno, este material sirve mucho, pero el de los lados no. Resulta que estos granitos no se van a compactar bien porque el rodillo no va a pasar por ellos. El rodillo va a pasar solamente por la roca, y entonces este material que está a los lados va a quedar suelto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando se utilicen capas compactadas, a lo mucho las partículas que se vayan a compactar midan media capa. Si la capa mide 20 centímetros, el tamaño máximo de material que puedo compactar debe de ser del orden de 10 centímetros. A lo mucho, a lo mucho. Ahora, imaginemos otra vez esa capa de 20 centímetros. Ahí está, 20 centímetros. Una partícula que mide 10, todavía se puede compactar arriba y abajo, arriba y abajo. Pero para eso, por eso es de que cuando tú veas alguna especificación acerca de compactación, te dice compactado en capas de 20 centímetros. Bueno, si fueran más grandes, más robustas, ya no las vamos a poder compactar. Si midieran menos, son poco eficientes. Entonces, las capas, ya por última vez que te lo digo, miden 20 centímetros. Déjame borrar esto. Ahí está. Ahora, y entonces tú me vas a decir, bueno, ¿y qué hago si el material de banco, el material que me regala el cerro, no me lo regala, ojo, no se vayan a meter a sacar material de los cerros.
me lo regala porque al fin y al cabo el cerro es de alguien. Este cerro también es de alguien, ¿no? En algún momento, cuando nuestros mexicanos antecesores vivieron la revolución, dijeron, no, pues es que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, pues producto de la revolución, cada cachito del país le pertenece a una persona. Cada cachito, incluyendo los cerros, ¿no? Incluyendo los cerros. Existen ejidos. Y entonces, después de la revolución, se supone que un cierto tramo de la población decía, nosotros trabajamos esta zona, pues dieron un terreno ejidal. Después de años, pues más o menos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, dijeron, los ejidos ya se pueden vender por ahí del 94, 95, y entonces resulta que hubo personas que vendieron su porción de cerro. Ok, pero al fin y al cabo el cerro es de alguien. Entonces a alguien hay que pagarle para la extracción de este material. Usualmente no te cobran gran cosa, pero sí cuesta, ¿no? O sea, hasta las rocas cuestan. Bueno, ahora, este material que es de banco, puede ser que sea un banco de grava o un banco de boleos, de andesita. Bueno, pues se puede triturar el material para tener gravas más compactables y también para tener arenas. Y que esas arenas y esas gravas cumplan con las características que me pide la normativa para la construcción de carreteras o para la construcción de una capa que esté debajo de una nave industrial. Ya decíamos la vez anterior, no sé si veniste la vez anterior o no, pero si no te lo platico en 2 minutos, que debajo de naves industriales o debajo de centros comerciales, pues requerimos tener una losa de cimentación y esa losa de cimentación que sea capaz de recibir las cargas donde la quiera colocar el gerente, ¿no? Puede ser que algún gerente la mueva la carga hacia un lado, puede ser que llegue otro gerente y la mueva hacia otro lado. Y bueno, la losa de cimentación debe de ser capaz de transmitir las cargas. Para eso, abajo de esa losa de cimentación, perdón por lo chueco del dibujo, pues voy a tener una capa de material compacto. Y ese material, pues va a tener ciertas características, usualmente de calidad subrasante. Es decir, oiga, señor señor que vende materiales, ¿me pueden vender tepetate calidad subrasante? Así como no, joven, es el más barato, mira, es de los más baratos que tengo. Entonces, no me cuesta tanto trabajo que cumpla con los requisitos ese material, calidad subrasante. En cambio, si le pidiéramos un material calidad base, pues habría que cumplir más requisitos. Bueno, el más sencillo es el subrasante o el del terraplén. Bueno, ahí está. Ahora, yo te decía que más o menos nuestros primeros investigadores en mecánica de suelos, hablemos del año 1800, más o menos, pues resulta que se les ocurrió la idea de que los suelos que parecían granulares o gruesos se comportaban igual, mientras que los suelos que parecían finos, llámese arcillas y limos, pues si tenían el mismo tamaño se comportaban igual. Entonces a alguien se le ocurrió esta idea de, pues vamos a identificar cuál es el tamaño de grano de las partículas. De forma genérica, también nuestros investigadores previos se dieron cuenta que las partículas grandes o granulares, que los granos que se pueden ver a simple vista, pues usualmente tienen características de resistencia altas, módulo de elasticidad alto, resistencia, híjole, yo quería borrar esto. Resistencia en general la tienen alta. En cambio, las partículas que son, que son finas, usualmente tienen módulos de elasticidad bajos y también resistencias bajas, y en cambio tienen deformabilidades muy altas. Bueno, entonces por esa razón los primeros investigadores dijeron, pues vamos a clasificar al suelo según el tamaño de sus granos. Ahora, mira, esto se le llama, o esto que estás viendo en la parte derecha de tu pantalla, se le llama un juego de mallas para cribado. Resulta que el material, así como nos va a dar naturaleza o como ya lo trituramos, lo queremos ocupar, lo podemos hacer circular por esa serie de juego de mallas de cribado. Y mira, yo creo que no hay mucho que agregar a la imagen que ves a la izquierda de tu pantalla. Pasamos el suelo por ahí y poco a poco se va a ir quedando las partículas atrapadas según el tamaño del grano. En las mallas superiores, mira, que podrían ser las que tienen aberturas mayores, pues se van a quedar las partículas grandotas, las que miden tal vez
3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. La definición de suelos, tú recordarás, para eso nos le dedicamos algunas clases al inicio. Fíjate que la definición de suelo es para partículas que sean menores de 76 milímetros. 76 milímetros es más o menos como la mitad de tu mano. Más o menos, ¿no? 76 milímetros, 7.6 centímetros. Debajo de la mitad de tu mano, digamos que podríamos encontrar suelo. Si las partículas miden más de 76 milímetros, entonces hay otros especialistas que se dedican a entender eso y que se llaman tanto los geólogos como especialistas en mecánica de rocas. Mecánica de rocas, ok. Bueno, ahora, si las partículas miden menos de 76 milímetros, le podemos llamar suelo. Y entonces entramos nosotros a clasificarlas, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el límite? Bueno, pues fíjate que hay muchas de este tipo de mallas, muchas, te darás cuenta de este lado, que hay muchas mallas. Pues no sé, aquí yo creo que podríamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 según el sistema utilizado por Estados Unidos, el estandarizado. La realidad es de que no utilizamos esas 24 mallas, porque son muchas. Entonces, algo común es de que tal vez se utilicen unas 4 o 5 gruesas y unas 4 o 5 delgadas. ¿Dónde está la división de las gruesas y las delgadas? Aquí, en la malla del número 4. Esta es interesante, esta es importante. La malla del número 4. ¿Por qué es importante? Porque lo que no pasa la malla del número 4 le vamos a llamar suelo granular. Mientras que lo que pasa la malla del número 4, bueno, granular y que sea grava. Lo que pasa la malla del número 4, pero no pasa la malla del número 200, digamos que también le voy a decir suelo granular, pero esto va a ser una arena. Entonces, digamos que entre la malla del número 4 y la del número 200 vamos a tener contenidas a todas las arenas. Mira, yo creo que eso conviene que te lo escriba en una hojita de notas, de apuntes, ¿no? Vamos a ver si lo puedo hacer. Mira, vamos a ver. Bueno, entonces te anoto eso. Hay muchas mallas, pero las mallas importantes son la malla del número 4, la que mide más o menos 4.75 milímetros. Probablemente alguien me diga, no, son 4.76 ahora. Está bien. 4.75 milímetros es una malla importante. Y otra malla importante es la malla del número 200. Esta malla del número 200 mide 0.075 milímetros. Ok. Bueno, tal vez la otra importante sería la de 76 milímetros. A veces no le damos la importancia que corresponde. Es la malla de 3 pulgadas. Y si anda entre la de 76 milímetros y 4 milímetros, a esta zona nosotros le podríamos llamar gravas. Si anda de 4.75 hasta 0.75 milímetros, a esta zona nosotros le podríamos llamar arenas. Y si el material es más fino que 0.075 milímetros, le vamos a llamar así, material finos. Y dentro de los finos hay de dos tipos, bueno, hay de varios tipos todavía. Hay limos, arcillas y orgánicos. Ok, ahora, fíjate que los primeros investigadores todavía se ponían a investigar, o sea, todavía se ponían a identificar la diferencia entre un limo y una arcilla. Alguien diría que la diferencia entre un limo y una arcilla andará entre 0.075 milímetros y las arcillas miden menos de 0.002 milímetros. Híjole, esa cantidad a mí me cuesta mucho trabajo imaginármela. No sé si ustedes sí la puedan imaginar. A mí honestamente me cuesta mucho trabajo imaginármela. ¿Por qué?
Porque ya de por sí esta cantidad nos cuesta mucho trabajo. Esos 0.075 milímetros. Miren, pongamos, no sé si ustedes tengan a la mano un escalímetro. Si tienen ahí algún escalímetro a la mano, pues seguro, bueno, si no lo tienen, déjenme ponerles un ejemplo común. Miren, este cordón de audífonos, más o menos mide como 1 milímetro de diámetro, más o menos un milímetro de diámetro. Imagínate que esta cantidad la dividiéramos nosotros entre 13 partes o entre 15 partes. Si nosotros tomamos nuestra calculadora y decimos 1 milímetro entre 13, vamos a ver, 1 milímetro entre 13, ahí me da más o menos la cantidad que te decía, 0.075 milímetros, 0.076 milímetros. Esa cantidad es, imagínate, un cable de audífonos, divídelo entre 13. Ah, bueno, de ese tamaño es lo que miden las partículas finas. Entonces, ahora, eso significa que a lo que nosotros llamamos material fino mide menos que 1/13 de milímetro. Ya está. Ahora, ¿qué significa una partícula tamaño arcilla? Híjole, este valor es algo así como 1 milímetro entre 500 partes. No sé si te lo puedes imaginar. Toma 1 milímetro y divídelo entre 500. Bueno, de ese tamaño es las partículas que están en la Ciudad de México. Son muy, pero muy finitas. Precisamente en nuestras primeras clases platicábamos acerca de que esas partículas son las que se depositan en lo que fue un lago. Probablemente cuando nosotros vemos agua, se nos hace que es agua limpia. Y sí, en la gran mayoría de las ocasiones es agua limpia, pero mira, un vasito de agua como estos, si lo analizamos a nivel microscópico, nos vamos a dar cuenta de que tiene un montón de partículas. Y si le damos tiempo, tal vez un año a este vasito de agua, probablemente nos vamos a dar cuenta que en la parte de abajo van a quedar depositadas esas pequeñas partículas sin que nadie las mueva. Ahora, nosotros decíamos de que el lago de la ciudad pasó algo así como 700,000 años encerrado. Entonces, esas partículas que andaban flotando por aquí se pueden depositar en el fondo. Y además, también platicábamos de algo que se llamaba superficie específica, que a medida de que las partículas miden menos, pues resulta que hay una mayor alteración química sobre de ellas. Entonces, sobre estas pequeñas partículas, la actividad química es muy importante y es lo que genera las arcillas, la arcilla característica de la Ciudad de México. Bueno, ok, ya. El recordatorio ya fue suficiente. Bueno, entonces, prácticamente aquí yo te diría, al suelo lo podemos clasificar en materiales gruesos, unos de ellos gravas, otros de ellos arenas. ¿Por qué se llaman materiales gruesos? Porque los puedo ver a simple vista. Todo el mundo ha podido ver una arena con sus propios ojos. Todo el mundo ha podido ver una grava con sus propios ojos. En cambio, arcillas, no es tan común verlo con nuestros propios ojos. No es tan común. Necesitaríamos un equipo un poco sofisticado para verlas. Mira, inclusive creo que por aquí tengo una que me sirvió para una presentación. Ya me te muestro. Mira, aquí está. Esta es una fotografía de una arcilla, pero con un microscopio electrónico. ¿Qué significa 20 micrómetros? Bueno, tal vez 1 metro llevaría el punto decimal exactamente después de él. 0.001 significaría de metro, significaría 1 milímetro. Si le agregamos 0.0000000, pasé por un 0.001, sería 1 milésima de milímetro. 1 milésima de milímetro. Eso sería una micra, ¿no? 1 milésima de milímetro. Bueno, pues esa foto que ves ahí, ahí nos está diciendo cuánto miden 20 micras. A nivel microscópico, esas arcillas son tan pequeñitas que la actividad electroquímica las empieza a afectar. Bueno,
Nada más quería que tuvieras eso como referencia. No, las arcillas usualmente no las podemos ver a simple vista, necesitaríamos un microscopio. Y por eso a esos materiales les llamamos materiales finos. Bueno, nuestros investigadores se dieron cuenta de que eso lo podían clasificar con mallas. Las primeras universidades que trataron de hacer eso, pues probablemente fue el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o el Sistema de Operación de Carreteras en Estados Unidos, la AASHTO, que pues tenían que dar una solución a la construcción de carreteras y empezaron a clasificar al suelo mediante granulometría. Ahora, para hacer la prueba de granulometría, pues hay que hacer circular la muestra de suelo por todas esas mallas. Déjame borrar esto. Hay que hacer circular la muestra de suelo por todas estas mallas. ¿Qué problema puedo tener? Puede ser que las partículas que yo le aviente a estas mallas estén un poco mojadas. Y si están mojadas, me pueden mentir con terrones. Es decir, con partes de suelo que estén unidas a otras partes de suelo por humedad. Entonces, para hacer pasar el suelo por estas mallas, debemos asegurarnos que nuestro suelo esté seco y que esté disgregado. Es decir, que esté roto, que no estén pegadas partículas con partículas, seco y disgregado. Ya que estén secos y disgregados, lo hacemos circular por la serie de mallas. Te decía, es común que el laboratorista diga, bueno, vamos a utilizar esta sí, esta puede ser que también, esta también, esta también, esta. Y mira, ahí ¿cuántas llevaríamos? 5 mallas gruesas. Y luego para la parte fina probablemente se quede con la del 10, con la del 20, con la del 40, con la del 60, la del 100 y la del 200. Y probablemente tengas otras 5 o 6 mallas finas. Entonces no requerimos utilizar todas las mallas porque también no caben en los equipos de vibración. Bueno, ahora, ya que pasamos el suelo por cada una de esas mallas, evidentemente es de que en alguna de ellas se va a quedar retenido un poco de material. Y ese poco de material, pues me va a significar una diferencia entre lo que pesaba la pura malla y lo que pesa la malla con material retenido, más suelo seco. Esta diferencia de pesos, mira, aquí lo escribieron de otra forma, me da el peso retenido. El peso retenido en la malla I es igual a lo que pesaba la malla I más el peso de suelo, retenido en la malla I menos el peso de la malla. Ahora, de esa forma yo podré determinar cuánto peso se quedó retenido en cada malla. Para hacer eso tengo dos opciones. Para hacer eso puedo hacerlo mediante pesar la malla vacía de forma inicial y luego pesarla con suelo, o sacarle su contenido y ponerlo en una hojita de papel y considerar un peso tara. Bueno, ¿qué significa un peso tara? Bueno, miren, les platico algo. Cuando utilizamos balanzas, ya sea electrónicas o de las viejitas, ese tipo de balanzas por aquí, ahora que vayas al mercado, fíjate, te vas a dar cuenta de que tienen un botón que dice tare o tara. Eso significa, le puedes agregar un contenedor y si le aprietas este botón que se llama tara, entonces te toma el peso del contenedor como 0. De esa forma lo que ganamos es de que solamente me va a pesar las partículas que estén adentro. Checa, ahora que vayas con el señor del pollo o con el señor de la carnicería, checa a ver si su báscula dice tara, las electrónicas. Y entonces ya vas a saber para qué sirve ese botón. Bueno, y si no, pues simplemente hay que pesar el contenedor y luego restarlo del peso que estamos midiendo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que me interesa es saber cuánto peso de partículas se está quedando en cada una de esas mallas. Peso de suelo. Ok. Ahora, si yo sumo el peso que se retiene en la malla 1, más el que se retiene en la malla 2, más el que se retiene en la malla 3, en la 4, en la 5, en todas las mallas, pues voy a tener un peso total. Y si yo divido el peso retenido entre el peso total de la muestra, voy a poder sacar un porcentaje retenido. Ahora, ¿eso para qué? Porque con ese porcentaje retenido, yo podría generar una gráfica como la siguiente, que es una gráfica
que me relaciona el porcentaje, aquí le hizo falta un letrero que diga porcentaje que pasa contra el tamaño del grano. Ahora, me van a dar gráficas y esas gráficas, pues resulta que hay que aprender a interpretarlas, hay que aprender a leerlas. Mira, pongamos la gráfica A, lo que me dice es de que es un suelo que tiene buena graduación. ¿Eso qué significa? Que tenga un suelo buena graduación, que tiene de todo tamaño de granos. Ahora, ¿por qué sé que tiene de todo tamaño de granos? Porque miren, aquí hay partículas que miden entre 30 milímetros y 20. ¿Cuántas partículas miden eso? Pues tal vez un 5%. Hay partículas que miden entre 20 y 10 milímetros. ¿Cuánto ocurre en eso? Pues tal vez un 10%. Pero al fin y al cabo, en todas las regiones tiene una caída o tiene una pendiente. Si en todas las regiones tiene una caída o tiene una pendiente, pues significa que tiene todo tamaño de granos. O sea, hay tamaños grandes, chiquitos, medianos. Bueno, fíjate, si yo graficara esto, o sea, o si te lo quisiera representar de una forma gráfica, yo me daría cuenta que en ese macizo de rocas o de suelo, hay partículas pequeñitas, chiquitas, medianas, grandes, chiquitas, medianas, grandes, grandes, chiquitas, medianas, grandes, chiquitas, chiquitas, grandes, chiquitas, medianas, grandes, grandes, medianas, chiquitas, grandes, chiquitas, medianas, grandes, grandes, chiquitas, medianas. Ahí está. Hay de todos los tamaños de granos. Y una buena graduación, usualmente lo que me da a entender es que tiene una buena densidad, porque el hueco que dejan las partículas grandes es rellenado con partículas más pequeñitas, con partículas medianas, y el hueco que dejan las medianas es rellenado con partículas más finas. En cambio, pongamos la gráfica B, lo que nos habla es de una pobre graduación. ¿Por qué te digo que nos habla de una pobre graduación? Porque mira, no tiene caída en la zona de 10 o 8 milímetros, no tiene caída en la zona de 0.5 milímetros o 0.3 milímetros, está prácticamente plana. Haz de cuenta que si simplificamos esa gráfica, prácticamente está haciendo esto. Y entonces, ¿dónde están la mayoría de sus partículas? Aquí. La mayoría de sus partículas o la mayoría de esta caída está entre 1 y 2 milímetros. ¿Eso qué significa? Que prácticamente todas sus partículas miden de 1 a 2 milímetros. Tienen el mismo tamaño. ¿Eso qué puede significar o qué bronca puede tener? Si todas las partículas miden lo mismo, pues que van a dejar huecos. Porque esta partícula, mira, pongamos una que está aquí aislada, no puede rellenar el hueco que hay entre las otras dos porque mide lo mismo que las mismas. Como mide lo mismo, no se puede meter en medio. En cambio, mira, en el caso del tipo A, una partícula que ande así tan pequeñita como suelta, resulta que se puede meter aquí en medio de otras dos, y en medio de otras dos, y en medio de otras dos. Entonces, ¿qué diferencia podríamos encontrar? La que tiene buena graduación, la que tiene una pendiente continua o que fue bajando poco a poco, digamos que usualmente tiene más densidad. En cambio, la que tiene una pobre graduación tiene menos densidad o una densidad menor. Ahora, ustedes, si le aplicaran una cierta carga a este montón de partículas, que todas miden lo mismo, o le aplicaran una carga, caray, o le aplicaran una carga a este partícula, un montón de partículas, que hay grandes, chiquitas, medianas, grandes, chiquitas, medianas, grandes, chiquitas, medianas, ¿cuál va a aguantar mejor la carga? Pues yo creo que el tipo A, porque tiene más trabazón. Los huecos que dejan las partículas grandes son rellenos por las partículas pequeñas. Entonces, en general, un suelo que tiene una buena graduación también tiene más resistencia. En cambio, una pobre graduación usualmente nos habla de un poco de menos resistencia. O sí, más huecos, ¿no? En cambio, bueno, vamos a cambiar de plumón. Pongamos, si quisiéramos hacer circular agua por estos materiales, al tener más huecos, se vuelve más permeable. Mientras que el de acá, al tener menos huecos,
se vuelve poco permeable. O sea, no deja pasar el agua. Ah, y eso es importante, ¿no? Y fíjate, hace poquito nos enteramos de el deslave del Chiquihuite, un deslave por Indios Verdes, y así pasan algunas noticias, ¿no? Eh, bueno, pues es importante que el cerro o la construcción permita la salida de agua. A veces nos conviene tener un material de mala graduación y a veces no. Mira, un ejemplo muy característico de eso que te comento es, pongamos el material que se utiliza en la parte trasera de un muro de contención. Va a permitirme tal vez tomarme un par de minutos para hablarte de un muro de contención. Vamos a poner por aquí un murito de contención, un pequeño muro, ¿no? Vamos a darle aquí un pequeño dentellón y tal vez un pequeño pie. Ahí está mi murito de contención. ¿Eh? Ahora que a los chicos de resistencia de materiales les estaba explicando centroides, les puse un murito de contención. Les platicaba acerca de que, pues, algunas regiones de nuestra geografía no cuentan con superficies planas y que resulta que, pues, lo más seguro es de que si el cerro tiene una cierta inclinación, pues a veces requerimos unas estructuras de contención, como puede ser un muro, para contener lo que sería su topografía natural. Probablemente el cerro, su topografía natural venía así, pero la gente pues dice, no, pues es que yo compré hasta este sitio, ¿no? Y hasta ahí entra mi terreno, pues yo hasta ese sitio quiero construir. Y probablemente eso nos lleve a construir muros de contención. Ustedes sí fueron a la escuela, entonces, bueno, de forma física, entonces seguramente ustedes sí ya entraron o caminando por Agua Caliente o entraron caminando por, por Fuente del Niño. Y en ambos casos hay desniveles muy importantes que son atendidos precisamente con muros de contención. Ahora, ¿qué pasa en la época de lluvias? ¿Qué pasa cuando estamos, pongamos en el mes de septiembre, en el mes de agosto, en el que llueve? Bueno, pues que el suelo de forma natural se llena de agua y ese llenarse de agua provoca presiones hidrostáticas detrás del muro. Mira, voy a tratar de ponerte aquí una presión hidrostática con este plumón azul. Ahí está. Resulta que se empieza a acumular el agua detrás del muro. Voy a dejarlo hasta ahí. Bueno, ahora, si esa agua se acumula mucho, pues le va a empezar a generar presión, presión de agua detrás del muro. Y esa presión va a intentar mover al muro, va a intentar desplazar. Para que mi muro no sea movido, hay de dos opciones, que tenga más ancho B, lo cual significa que sea más robusto y que me cueste más trabajo construirlo, o bien colocarle una serie de drenes. Los drenes, vamos a ver si te lo puedo imaginar o te lo puedo expresar, mira, los drenes o alguien le dirá llorones, lloraderos, bueno, pues su función es bajarle la cantidad de agua al muro, la que tiene almacenada. Y entonces de esa forma nos podemos deshacer de una parte de la presión hidráulica. Bueno, de todas formas siempre va a existir algo, pero ya nos podemos deshacer de la presión hidráulica que había hasta acá arriba, ¿no? Ya ves que hasta acá arriba había agua, pero por medio de un llorón, un dren, híjole, me quedó medio fea, voy a volver a dibujarla. Bueno, es decir, todo le quedó feo, profe. Pero bueno, por medio de este dren, le podríamos sacar el agua hasta donde esté de altura, ¿no? Ahora, con eso no nos quitamos toda la presencia del agua, va a existir agua de todas formas allá atrás, pero va a bajar la cantidad de la presión. Mira, no es lo mismo soportar toda la presión desde el nivel donde se acumula el agua a aguantar presión desde el nivel donde empieza a fluir el agua y salir al exterior. Ahora, aquí hay un pequeño problema, porque seguramente alguien se va a sentir pues muy a gusto, ¿no? Dice, pues mira, y si ya sé construir drenes, pues entonces ya no van a tener ningún problema mis muros de contención. Puedo hacerlos con un ancho B un poquito más esbelto, porque ya no va a tener que soportar agua en su pared. Bueno, hay varios problemas con esto. Miren, un problema muy fácil de entender es de que a veces a la gente no le gusta ver estos drenes.
drenes para salida de agua. Y entonces, ¿qué hace estas personas que van pasando por aquí? Incluso por ociosos, no porque no lo quieran, pues de repente van tomando su coquita y la meten aquí y tapan el dren. Y son hasta ociosos y la retacan. Ahora, ¿qué pasa si el dren se tapa? Pues entonces el agua se te va a empezar a acumular en el dren y va a empezar a otra vuelta a generar presión, a contener agua, ¿no? Y esta agua va a empezar a empujar al suelo. Bueno, entonces cada cierto tiempo habrá que revisar, quitarle las tapitas a los drenes. Ahora, puede ser que también las personas que viven acá abajo, si fuera propiedad privada, las personas que viven acá abajo de repente se van a quejar y van a decir, es que por ese tubo salen arañas, pues mejor la tapé, le eché concreto y lo tapé y pasa lo mismo, ¿no? Se empieza a acumular el agua. Entonces, por eso esos drenes deben de tener salida a una vía pública o bien a un vecino, pero que sepa la función de los drenes, para que no se le ocurra taparlos, ¿no? Bueno, si no se puede salir el agua hacia este sentido, bueno, pues entonces habrá que construir un dren que salga en el sentido perpendicular a tu pantalla, o sea, que vaya bajando hacia donde está tu pantalla, y sería un dren longitudinal en lugar de un dren transversal. Pero aparte de eso, déjame platicarte que puede generar problemas. Perdón, creo que ya me quedé con este tema. Pero puede generar problemas porque esta partícula de suelo, al momento de que pasa por el agua, dice, me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y luego otra particulita de suelo por acá, dice, pues yo me voy también por ahí. Y voy a ponerlas de color naranja. Y otra particulita de suelo por aquí, dice, pues yo también me voy por acá. Y se van, y se van, y se van. Y entonces en la parte de abajo del tren puede ser que empieces a encontrar como polvito. Ese polvito es un indicativo de que las partículas están saliendo de la contención. El problema es de que te va a empezar a generar huecos allá atrás del tren. Te va a empezar a generar un hueco y luego un hueco más grande. Y luego un hueco más grande porque las partículas dicen, pues yo me quiero ir por el hueco. Y luego un hueco más grande y un hueco más grande y de repente se puede generar lo que le dice la gente, ¡un socavón! ¡Un socavón! Perdón, me emocioné. Puede ser que ese hueco sea tan grande y que genere una tubificación retrógrada y de repente alguien por acá diga, ¡oh, diablos, diablos, diablos! Aquí hay un hueco. Bueno, pues sí, eso se llama arrastre de finos, arrastre de partículas que pueden ser erosionadas por el agua. Entonces, y ya para concluir nuestra visión alterna acerca de los muros, para que no me pase eso, para que no se vayan las partículas finas, hay que construirle un retén por medio de gravas. Y aquí nos puede servir, o un dren de grava mal graduada. Es decir, un montón de grava que todas sus partículas midan lo mismo. Algo, pues tal vez un poco común, es de que sea grava como del orden de 3/4 de pulgada, ¿no? De esa forma, en esa grava van a quedarse incrustados todas las partículas finas. Ahora, le podemos ayudar a esa grava por medio de colocarle un geotextil envolviéndola, y entonces ahora sí, partícula, quiero irme por acá con el agua, aquí te quedas. Oye, quiero irme por el agua, aquí te quedas. Oye, quiero irme con el agua, aquí te quedas. Oye, quiero irme con el agua, aquí te quedas. Y entonces de esa forma solamente va a salir por el dren agua y no va a llevar partículas finas. Bueno, entonces fíjense que a veces creemos que la palabra mal significa maldad. Y no, en esta ocasión no. Una grava mal graduada nada más lo que nos está diciendo es, todas las partículas miden lo mismo, miden lo mismo. Digamos que no tiene la misma resistencia que si fueran partículas de diferente tamaño, pues sí está bien, pero significa que no, todas miden lo mismo. Y entonces si le hiciéramos un análisis granulométrico, veríamos una caída vertical, como nuestro suelo ejemplo que es el tipo B. Bueno, entonces, pues tal vez personas con cierta experiencia ya alcanzan a ver estas gráficas y dicen, mira, aquí tengo una grava bien graduada. No, acá tengo una grava mal graduada. Desgraciadamente, pues no todos tenemos la misma experiencia y entonces por eso habría que explicarles a ustedes cómo podemos hacer eso de definir si está bien graduada o mal graduada nuestro material. Ahora, para eso se construyen este tipo de gráficas que te darás cuenta que en el sentido de las X
las líneas no están tan pegaditas al inicio que al final. Al inicio están muy pegadas, al final están muy separadas. Mira, y que también la separación entre los valores es diferente. Te lo pongo ahorita de color morado. Mira, la distancia entre este y este valor son 10 unidades, entre 30 y 20. Y luego entre 20 y 10 son otras 10 unidades. Y luego el siguiente salto de 10 unidades llega hasta acá. Bueno, ni siquiera llega de 10 unidades, son 9 unidades. Y el siguiente salto ya ni siquiera cabe. El salto anterior de 10 medía menos y menos y menos y menos y menos. Entonces, fíjate que esta es una gráfica en escala logarítmica. Cuando es la primera vez que nosotros vemos una gráfica en escala logarítmica, pues como que nos saca de onda, ¿no? Como que dice, híjole, se ve complicado eso. Te vas a dar cuenta que no tiene nada de complicado. Pero sí, es una escala que en el sentido de las X está trabajando en orden logarítmico. Bueno, ustedes cuando iban en el nivel medio superior les explicaron logaritmos. Precisamente antes de que tuviéramos, para ustedes es muy común abrir el refrigerador y sacar comida del refrigerador. Pero imaginen que el mundo en el que vivimos es un mundo de lujos, ¿no? El que nosotros tengamos un refrigerador es un lujo. Eh, la mayoría de la humanidad vivió por, por miles de años sin refrigerador. El refrigerador es un invento de hace 60 o 70 años, ¿no? Llevamos muy poquito. Bueno, lo mismo pasa con estos logaritmos. Nosotros tenemos computadoras y tenemos calculadoras que hacen todo más sencillo, pero hace 100 años no había calculadoras. Los ingenieros no usaban una calculadora, lo hacían a mano, ¿no? Multiplicaban con su hojita de papel y su lápiz. Le sacaban raíz con hojita de papel y con lápiz. Entonces, los ingenieros viejos, digamos que utilizaban mucho los logaritmos porque podían calcular cosas muy grandes y muy pequeñitas en el mismo espacio. Por eso esas gráficas ven en escala logarítmica. Bueno, porque la gráfica me permite identificar cosas muy, muy, muy grandes como una grava con cosas muy, muy, muy pequeñitas como una arcilla. Mira, en la misma gráfica puedo ver una grava que mida 3 centímetros, pero en la misma gráfica puedo ver una arcilla que mide 0.00003 milímetros en la misma gráfica. Entonces, por eso se vuelven muy interesantes esas gráficas. Bueno, ahora, déjame aclararte algo. Los libros viejos usualmente empiezan en 100, 10 y 1. Los ingenieros viejos así graficaban. Los ingenieros nuevos dicen, no, es que hay que ponerlo en orden. Y entonces lo grafican así como avanza en el sentido de las X. Probablemente si tú ves la gráfica de abajo y la de arriba, están como que encontradas. Libros, digamos, recientes ponen el eje de las X siempre positivo. Y los libros viejitos decían, pues estas personas no son tan torpes, entonces vamos a volteárselas y de todas formas se van a entender. Bueno, ya. Ahora, mira, estas tres gráficas que ves en la parte de abajo significan lo mismo que te acabo de decir. Una graduación pobre, una graduación buena y una graduación mixta. Nada más que, bueno, esa imagen está tomada de un libro reciente que se llama El Muni Vudú. Es un muy buen libro, muy didáctico. Tal vez si tú consultas un libro viejito como el Juárez Vadillo, todavía tenga la gráfica como viene en la parte de arriba. Un Braja probablemente tenga de uno y de otro tipo, ¿no? Como que Braja es de una generación intermedia. Bueno, dice aquí, imágenes de ejemplo de la prueba de análisis granulométrico. O sea, te muestro cómo se hace una prueba, ¿no? De análisis granulométrico. Mira, ahí lo que estás viendo es una muestra así como llegó que se pretende utilizar. Usualmente la colocamos en una charola. Tal vez ahí estaremos analizando, pues, del orden de unos 10 kilos. Evidentemente que no vamos a pasar los 10 kilos por todas las mallas. Entonces, lo que se procede a hacer es un cuarteo. Tomas una. Ah, caray, se me fue el nombre. Una.
Venga, profe, sí se puede. Voy. Este, pues, con la que se hace la revoltura, ¿Hola? una pala. Gracias. Así, una pala. Una pala, común y corriente con la que se hace la revoltura. Mira, ahí está nada más revolviendo esa muestra que sensiblemente se ve como arena con grava, ¿no? Ahí está revolviendo el material de forma tal de que quede homogénea. Ya que la tienes de forma homogénea, mira, en el piso, podrías dividirlo en 4 porciones, por eso se llama cuarteo, ¿no? Inclusive por ahí te lo menciona la norma mexicana del Instituto Mexicano de Transporte, que lo tienes que hacer. Y puedes tú al azar simplemente decir, pues voy a ensayar este material, ¿no? En teoría, si lo revolviste bien, pues cualquiera de los 4 debe de tener los mismos resultados o unos resultados similares. No los mismos al milímetro, pero resultados similares. Entonces, mira, procedemos a pesar en una balanza electrónica cuánto pesa tu charola y cuánto pesa tu charola con el material que vas a clasificar. La diferencia entre estos dos pesos te va a dar la masa que vas a ensayar. Bueno, ahora ya que tienes la masa que vas a ensayar, pues la viertes por todas las mallas en las que se va a realizar el cribaje o la separación. Bueno, este material, fíjense, aquí algo importante, alcanzas a ver que está seco, no tiene humedad. Si tuviera humedad, podría mentirme por los grumos o por los terrones de material que estarían agrupando partículas muy pequeñitas y que no les permitiría circular por las mallas. Entonces tiene que estar seco y disgregado. Si estuviera si tú detectas terrones, hay que pegarle con un marro de madera o con una masa de madera, ¿no? Bueno, ya viertes tu material y si lo haces muy rápido, probablemente te empiecen a volar aquí algunas partículas, ¿no? Una que otra particulita se va a ir volando y va a estar flotando o le van a entrar a los pulmones a esta persona que está haciendo la prueba. Le van a entrar por medio de su nariz. Bueno, fíjense que las personas que se dedican al laboratorio de por sí deberían de utilizar un cubrebocas, porque constantemente el estar trabajando con tantos sólidos que miden partículas tan pequeñitas como 0.0002 milímetros, pues hace que sus pulmones usualmente tengan desechos de ese material. Entonces, bueno, de por sí las personas del laboratorio deberían de utilizar un cubrebocas. Alguien que se dedica todos los días, ¿no? No es lo mismo que alguien que nada más fue un día. Bueno, hay que vertir el material y ese material se va a quedar atrapado. Ahora, ¿se puede vibrar o no? La normativa por acá que te mencionaba de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, del Instituto Mexicano del Transporte, de muestreo de materiales, me permite vibrarlo a mano haciendo una labor muy parecida a la que hacen las personas que hacen nieve artesanal. No sé si ustedes lo han visto. No sé si ustedes han visto cómo hacen la nieve de forma artesanal. Si no lo han visto, se los recomiendo que pasen por una feria o por Xochimilco, y que se den cuenta de cómo hacen la nieve. Se van a dar cuenta de que el tambo, nada más hay que empezar a rolar y rolar y rolarlo y rolarlo y rolarlo sobre sus aristas inferiores. Entonces lo podríamos hacer a mano o bien podríamos utilizar un equipo como el que ves en la imagen. Este equipo se le suele llamar Rotap, porque hace un efecto de rotación y le pega desde la parte de arriba, ¿no? Rot tap. Eh, y bueno, esa vibración hace que los materiales se clasifiquen. Eh, Se van a ir bajando por medio de las mallas y habría que, si todavía existiera algún material que pasa la malla, habría que ayudarle, ya sea con una espátula, que es la verdadera forma de hacerlo, o incluso con la mano, pero la mano, la bronca que tiene es de que se te van a quedar algunas partículas pegadas en los dedos. Entonces sería mejor con una espátula o incluso hasta con un desarmador, ¿no? Hay que ayudarle para que sigan bajando. Ahora, ya cuando llegamos a las mallas muy finitas, mira, pongamos aquí tienes una malla de 10 o una malla del 20. ¿Qué significa eso de malla de 10 o malla del 20? Bueno, te lo platico. Ya cuando lleguemos a las mallas que se designan por malla número 10, significa algo muy parecido a lo que en nuestra época le llamamos puntos por pulgada. Resulta que nosotros tomamos una pulgada de la malla, algo que mida 1 pulgada por 1 pulgada,
Y en esa pulgada, por una pulgada, vamos a tener 10 divisiones en X y 10 divisiones en Y. Eso significa que más o menos las partículas que van a pasar por una malla del número 10 van a medir algo así como 0.2 centímetros o algo así como unos 2 milímetros. Más o menos, ¿no? Más o menos 2 milímetros, pero hay que considerarle el espesor del alambre. Entonces, mira, si yo me regreso a las tablas internacionales estandarizadas, te darás cuenta, mira, aquí está, que el espesor de la separación de la abertura de una malla del número 10 es como del orden de 2 milímetros. Te decía, tomo una pulgada, pues ya ves que quien hace esto son los gringos, entonces una pulgada la divido entre 10 en X, la divido entre 10 en Y el espacio que me quede más o menos va a tender a ser de 2 milímetros. Tú me vas a decir, no, pues es que si yo divido 2.54 entre 10 me da 2.5 milímetros. Bueno, sí, pero hay que considerar el espesor del alambre, ¿no? Y por eso, bueno, de esa forma podríamos sacar cuánto tiene de abertura cada una de las mallas que tienen número 20, número 40, número 60, número 200. No es hashtag, es número, ¿no? Bueno, ya ven que eso del hashtag es bastante reciente y eso de las mallas lleva mucho más años que el hashtag. Bueno, ahora, ¿qué le pasa a las mallas que son muy finitas? Pues que las partículas que empiezan a ser tan finitas como un veinteavo de pulgada, o como un cientavo de pulgada, o como 1/200 de pulgada, pues a veces se quedan atoradas. Y no se quedan atoradas por acción mecánica, sino que se quedan atoradas por un poco de actividad electroquímica. Entonces, se le puede ayudar aventándole agua. Nada más que hay que hacer un lavado. Y entonces esto se le llama un cribado vía húmeda. Se le agrega agua y toda esta charola llena de agua hay que pasarla por la malla del número 20. Y toda esta charola llena de agua hay que pasarla por la malla del número 40 y 100 y 200. Entonces, la bronca de ese sistema es de que pues te avienta un montón de agua y hay que esperar a que se decante. Mira, pongamos, esto era parte de lo que te platicaba hace rato, acerca de que en el agua hay partículas suspendidas. Aquí en la imagen superior de la izquierda, claramente estás viendo que hay partículas suspendidas. Esa agua está turbia. Y entonces, bueno, esa agua turbia hay que esperar a que se decante para poder cuantificar cuántos sólidos había en esa agua. Hay que decantarla y sacarle el agua pues, más limpia que tengamos pues la parte superior, ¿no? Ya de lo que quede hay que meterlo al horno para secarlo y con eso determinar la cantidad de sólidos que había en ese espacio. Ahora, las partículas muy, muy, muy finitas, también se podría determinar cuántas de ellas son por medio del uso de un hidrómetro. Ese hidrómetro que ves en la pantalla, ahí sirve para que te acuerdes. Mira, ese hidrómetro en realidad es un medidor de densidad. Voy a tratar de iluminarlo aquí de color rojo. No, no es cierto, de color rojo no. Voy a... híjole, bueno. A ver. Aquí, ahora sí. De color rojo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va mi hidrómetro. Ahí va el hidrómetro, hidrómetro, hidrómetro. Así lo veríamos en alguna publicación, en algún libro. Por ahí las imágenes que estás viendo en el fondo es, pues ya tal vez una fotografía. Y ese hidrómetro, en esencia, es un bulbo que tiene un peso muy reducido y que tiene un sistema de graduación, así como el que ves a la derecha. Ahora, ese sistema de graduación te permite identificar qué tanto se hunde o qué tanto flota este dispositivo llamado hidrómetro. En realidad, la mayoría de los hidrómetros se utilizan para la industria de los alcoholes, del vino, para la cerveza, para el vino tinto. Ese hidrómetro te diría qué tan pesada es una cerveza o qué tan ligera es una cerveza. Probablemente ustedes, yo creo que a su edad ya identifican la diferencia entre una cerveza oscura y una cerveza clara, ¿no? Se darán cuenta que tal vez una cerveza oscura es más pesada y una cerveza clara es más ligera. Por ponerle en marcas, tal vez una 2X Lager es muy ligera comparada con una negra bohemia. Bueno, pues resulta que, y también si son un poquito investigadores,
se darán cuenta que hay como 4 tipos de cervezas comerciales, pero hay muchas más tipos de cerveza. Bueno, la gente que se dedica a clasificar esas cervezas lo pueden hacer también por densidad y para eso utilizarían un hidrómetro. Bueno, nosotros no estamos hablando de cervezas, pero resulta que este medidor de densidad me podría identificar o ayudar a identificar cuántas partículas sólidas están flotando en una mezcla de agua, como la que decíamos que se le practica un lavado. Entonces, fíjate, aquí en esta muestra, en la que tenemos partículas de suelo en suspensión en agua, se le agrega un poco de hexametafosfato de sodio para que no baje tan rápido, para retardar el proceso de decantación. Y al retardar el proceso de decantación, podemos hacer lecturas con este hidrómetro. Mira, si te das cuenta, aquí el cero está muy arriba, en cambio aquí el cero está prácticamente en contacto con la superficie. ¿Eso qué significa? Que a través de 24 horas podríamos medir cómo se van decantando las partículas y se van yendo al fondo. Con esa gráfica de cómo se van yendo al fondo, podríamos identificar cuántas partículas finas hay. Es un método indirecto para medir las partículas finas. Ya ves que decíamos, las partículas finas miden algo así como 0.002 milímetros hasta 0.075 milímetros, lo cual pues, me hace imposible identificarlas de forma directa, ¿no? O sea, con mis ojos y decir, ah, mira, ya encontré otra. Ah, mira, ya encontré otra. No, pues son demasiado pequeñas, ¿no? Entonces, este instrumento nos ayuda a medir la densidad y con eso determinar un porcentaje de partículas finas. Bueno, entonces, fíjate que lo que yo te decía es de que la prueba tiene, pues, varias etapas, ¿no? La etapa de las mallas gruesas, la etapa de las mallas de arenas, y después podría venir el uso del hidrómetro. En algunas ocasiones se usa, sobre todo si estuviéramos analizando tal vez una presa, habría que identificar cuántos finos hay en la región, pero en muchas ocasiones no se utiliza la parte del análisis de suelos finos. Y entonces los suelos finos se analizan según plasticidad. Y para eso, bueno, le dedicaremos alguna otra sesión para hablar acerca de plasticidad. Pero digamos que nosotros podríamos generar una gráfica como estas a partir de una prueba de laboratorio de algún material. Yo creo que podríamos nosotros hacer un ejemplo numérico y hacer algunos comentarios. Ahora, miren, era el archivo que no encontraba al inicio de nuestra sesión. Entonces, me voy a cambiar de pantalla. Voy a irme para acá, a estos datos. Mira, aquí tienes una serie de, a ver, tenemos unos datos para hacer nuestro ejemplo numérico. Vamos a ponerle incluso así su título. Ejemplo de granulometría. Vamos a ponerle aquí ejemplo de granulometría. Vamos a ponerle peso. Agregar una filita. Insertar fila. Vamos a ponerle aquí. Peso retenido. Aquí está la abertura de malla. Abertura de cada malla. Esa abertura de malla, bueno, tenemos de dos formas, ¿no? La podemos mencionar en milímetros o bien la podemos mencionar como el número de la malla. Ya ves que para eso, pues nos las venden así. La malla de 3 pulgadas tiene 75 milímetros de abertura, la de 2 pulgadas 50 milímetros, la de 1 pulgada 25 milímetros. Pongamos la del número 10 al 35 10, nos daría la de 2 pulgadas, la de 2 milímetros. La de 84 a mí ya se me olvidó, entonces déjame consultarlo aquí con la tablita de descartar. Déjame anotarle aquí qué malla se utilizó ahí, en este ejemplito que estamos tratando de hacer. Aquí está la malla del 200, la malla del 100, la malla del 60, la malla del 40 y la malla del 20.
Ya nos podemos deshacer de esto. Ok, ahí están una serie de datos. Vamos a ponerle colorcito a lo que son nuestros datos. De hecho, sería nada más hasta aquí nuestros datos. Vamos a ponerle un colorcito azul para identificar lo que deberíamos de leer de una prueba de laboratorio. ¿Te acuerdas de que en un inicio determinamos, bueno, se pesa la muestra que se va a ensayar y resulta que da 1028 gramos. Después se hace circular por todas las mallas y en cada una de ellas se va reteniendo un poco de material. Bueno, fíjate, en nuestra presentación, por ahí poníamos alguna formulita matemática, y la esencia de esas formulitas matemáticas es calcular cuánto se retuvo en cada malla, y después irlo acumulando. Entonces vamos a ponerle por aquí a nuestro lector, vamos a mover este dato un poco para allá arriba, y vamos a decirle a nuestro lector, el peso retenido en cada una de esas mallas, lo podemos transformar a porcentaje. Ese porcentaje retenido lo vamos a escribir en tanto por ciento. Y el peso retenido pues viene en gramos. Así lo medimos pues, en nuestro país, ¿no? En gramos. Ahora, para sacar el porcentaje retenido, pues tenemos dos opciones, ¿no? Compararlo contra la masa que originalmente íbamos a pasar por ese material o contra la suma de lo que se retuvo en cada una de las mallas. Yo creo que hay que hacerlo con respecto a la masa que se ensayó, ¿no? Vamos a ponerle aquí a nuestro vector masa ensayada. Y entonces nosotros podríamos decir, pues mira, en la primera malla se retuvo 0 gramos, 0 gramos de 1028 gramos, pues evidentemente que me va a dar 0. En la siguiente celda sería 15 gramos de 1028 gramos y nos va a dar un tanto por ciento. Vamos a decirle a nuestro amigo Excel que eso es porcentaje, o bien nosotros lo podemos hacer multiplicando ese valor por 100. Yo creo que lo voy a hacer así para no meterle en broncas al Excel, ¿no? Ahí se estaría reteniendo un 1.49%. Y ahora podría arrastrar esta fórmula hacia abajo, nada más que no quiero que se mueva la G1. Entonces, para que no se me mueva el 1, voy a poner un signo de pesos antes del 1 para que no se mueva esa celda. Lo voy a arrastrar hacia abajo. Ahí está. Y entonces cada uno de mis valores que estoy analizando lo está referenciando a ese primer valor. Bueno, ahora, ya tenemos mi porcentaje retenido. Si yo lo que quiero generar es como los ejemplos que te mostraba, una gráfica que me muestra el porcentaje que pasa contra el tamaño del grano, bueno, pues entonces necesito esa columna que me diga porcentaje que pasa esa malla. Y también lo voy a medir en por ciento, ¿no? Entonces, fíjate que el porcentaje que pasa esa malla, incluso yo creo que vale la pena, es un poco más de educación, agregarle que antes de que empecemos a hacer nuestro ejemplo, tenemos un 100% de material, menos lo que se retuvo en la malla de 3 pulgadas. Entonces voy a tener el dato anterior menos el retenido. Pues mira, primero, si no se retiene nada, pues no tiene por qué bajar el porcentaje. Pero para la siguiente fila, el anterior menos el retenido, 100 menos 1, pues me va a dar 98. Y para la siguiente fila, 98 menos 3 me va a dar 94. Y así sucesivamente, ¿no? Nada más hay que ir arrastrando nuestra formulita. Ahí está. Alguien dirá, híjole, es que no llegamos a 0 al final. No, porque mira, te darás cuenta de que la suma de todos nuestros contenidos no da exactamente la misma masa ensayada. ¿Por qué pudo haber pasado eso? Porque hay una diferencia entre la masa que empezamos a ensayar al inicio de la masa que se sumó en el retenido de todas las mallas. ¿Te acuerdas de que yo te decía que si la aventábamos un poco de forma brusca, se me vuelan partículas? Mira, ahí está. Si lo aviento de forma brusca, se me pueden volar algunas partículas. Puede ser que a la hora de que esté contabilizando cuánto se quedó en cada una de las mallas, un poco del material se quede en las mismas mallas. Entonces, conviene que cuando le saques el material a estas mallas, lo hagas con una brocha. Y digamos que con la brocha vas barriendo la muestra y te vas asegurando de que no quede material en las mallas. Pero de todas formas, puede ser que exista un pequeño diferencial. En esta ocasión, alguien dirá que esto es un error.
Mira, lo voy a seleccionar de color amarillo para que quede más claro. Un error de 0.3%. En realidad, el procedimiento puede tener errores hasta del 2%. Mira, es menor, la voy a escribir aquí, menor a error permitido, que podría ser de 2%. Fíjate, un error permitido para nosotros del 2% significaría que alguien podría sacar 98, ¿no? Yo creo que está bastante bien un error del 2%. Aquí le estamos teniendo mucho menor, ¿no? Del 0.3%. Ahora, ¿qué hago con estos valores? Pues que puedo generar mi gráfica. Entonces le puedo decir a Excel, ¿sabe qué, señor Excel? Ayúdeme a insertar una gráfica de dispersión. Acuérdate que la que se llama gráfica de líneas solamente me evalúa una variable, la X o la Y, pero no las dos. En cambio, la de dispersión, precisamente si me paro encima de su letrero, me dice ahí, mira, ¿quieres insertar una gráfica de dispersión XY? Y entonces lo que yo quiero, ¿no? Hacer una gráfica que me relacione las dos columnas. De repente Excel se pasa de inteligente y entonces hace su propia gráfica. Y ni modo que yo diga, mira, ya está mi gráfica. No, pues no. Entonces mejor la voy a eliminar. O decir, gracias, señor Excel, usted es muy inteligente, pero no quiero eso, ¿no? Yo quiero el porcentaje que pasa, quiero graficarlo, pero como esas son las Y's, le voy a decir otra vez, quiero que insertes una gráfica seleccionando los datos de Y. Ahí están mis porcentajes que pasan. Y esto no es la gráfica, ¿no? Me falta agregarle el orden de las X. Aquí no me está graficando dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6 y el número de datos que tengamos, hasta 14. Pero no me está graficando las aberturas. ¿Qué es lo que yo quisiera? Mira, si me regreso a mi presentación, en la parte de abajo necesito el tamaño del grano. Tamaño del grano o particle size. Abertura o tamaño de grano. Entonces, le digo al señor Excel, ¿sabe qué, señor Excel? Quiero que estos datos también incluya valores de X. Seleccionar datos, modificar. Le digo, valores de las X, mira, se los voy a dar. Aquí están, aberturas en milímetros. De repente puede ser que tenga en la misma gráfica algo que mide 75 milímetros, algo que mide 4 milímetros y algo que mide 0.07 milímetros. Entonces, esa diferencia está muy grande. Y por eso, pues yo nada más vería una línea así como la que nos está mostrando. De repente nosotros decimos, híjole, es que esto no se parece en nada a la gráfica que nos enseñó, profesor. Pues no, porque aquí está en escala aritmética. Vamos a ver si pudiera hacer estas líneas un poquito más gruesas, si puedo. Dar formato al eje. Mira, estas líneas, a veces se ven en la presentación de Excel, de Zoom, a veces no. Entonces le voy a poner, mira, sí ya se ven. Así ya se ven. Si te das cuenta, están a 10, 20, 30, 40 unidades. Quiere decir que no están en escala aritmética. Y yo las quiero en logarítmica. Mira, selecciono el eje y resulta que aquí no somos los únicos locos que usamos escala logarítmica. Le voy a decir clic al eje, clic derecho, dar formato al eje. Mira, si me voy un poquito más abajo, aquí aparece este valor que dice escala logarítmica. Ya pasé a escala logarítmica. Le voy a pedir valores en orden inverso y que pasen el valor máximo del eje. Y mira, esta gráfica como que ya se empieza a aparecer 100, 10, 1, 1, 0.1. Los valores en escala logarítmica, le voy a pedir aquí que agregue las líneas secundarias. Y aunque ya las agregó, parece que no se ven. Vamos a pedir que también las queremos ver mucho, ¿no? Ahí está. Mira, ahí ya tenemos una gráfica en escala logarítmica, en el sentido de las X. A eso le llamaríamos nosotros escala semilogarítmica, porque no está en los dos sentidos logarítmica. Bueno, entonces necesitamos agregarle a nuestro gráfico un título del gráfico en las X, un título horizontal primario, un título vertical primario. En el sentido de las Y's, nosotros le diríamos, ¿sabe qué, señor lector? Eso que está leyendo es el porcentaje que pasa. Mientras que en el sentido de las X, lo que usted está leyendo es la abertura
¿Abertura de tamaño o tamaño de partícula? En milímetros. Ahí está. Y mi gráfica en general se llama una gráfica de análisis granulométrico. Análisis granulométrico. Bueno, ahora como que me está haciendo falta ver también las X en un colorcito más oscuro, ¿no? A ver, ahí está. Ya está mi gráfica, ya como que se parece a las que te presenté en la presentación. Probablemente aquí este eje habría que decirle a nuestro programita que nada más queremos ver desde 100 hasta 0. Ahí está. Podríamos hacer esta gráfica un poquito más gruesa. Más robusta, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora una pregunta. Yo creo que con lo que hemos platicado el día de hoy podríamos identificar. ¿Ustedes cómo se imaginan? ¿Esa gráfica es una gráfica de un suelo que tiene de todo tamaño de granos? ¿O es una gráfica de un suelo que solamente tiene de un tamaño de grano? De varios tamaños de grano. Ok, eso yo creo que me gusta, ¿no? Se ve como que tiene contenido tanto en la parte de gruesos, en la parte de suelos medios, suelos que miden 1 milímetro y también suelos, pues más o menos pequeños, ¿no? En general tiene de todos los tamaños. Entonces ya por ahí como que nos estamos haciendo la idea de que tiene de todo tamaño. Pero eso lo podemos medir. Y eso que lo podamos medir, fíjate que nos va a hacer falta, para eso le vamos a dedicar la siguiente sesión, para platicar algo acerca de los diámetros efectivos, el D10, el D30 y el D60. Es decir, nosotros vamos a sacar una medida del 60%, bajando una horizontal y una vertical, otra del 30%, una horizontal y una vertical, y otra del 10%, una horizontal y una vertical, y vamos a sacar algunos valores. Te lo voy platicando, el D60, el D30 y el D10. Pero, pues eso lo podemos ir haciendo en nuestra siguiente sesión. Ahora, una pregunta. No sé si ustedes pudieran hacer esta grafiquita, no digamos como tarea, pero como si ustedes la pudieran hacer para la siguiente sesión, como para que la podamos, pues, rayar más y poder sacarle un poquito más de jugo. Miren, para eso yo creo que nos convendría bastante que a estos datos, no sé si le podrías dar una captura de pantalla, un print screen, y bueno, tratar de graficarlos. Ahora, puede ser que tú me digas, híjole, profesor, es que a mí no me sale eso del Excel. Bueno, entonces te voy a mandar una hojita como estas, para que vayas poniendo tus puntos en un sistema coordenado. Mira, creo que por aquí la tenía. Te la mando por la ¿Por el mando por el Classroom? Classroom. Ajá. Pero mira, hay de dos sopas, ¿no? Cuando estamos en la escuela, podemos ir a la papelería de la escuela y podemos comprar una hoja semilogarítmica de 4 ciclos. Y ahí en la escuela sí la venden. Pero si voy a la papelería de mi casa y quiero comprar una hoja logarítmica de 4 ciclos, lo más seguro es que ni siquiera las conocen. Entonces, se las mando, una como esta, para que si dices, no, es que yo no sé usar Excel, bueno, pues la puedes graficar aunque sea a mano, ¿no? La imprimes y vas colocando tus puntitos. Pero pues eso nos ayudaría para la siguiente sesión, para poder sacar estos valores de coeficiente de curvatura y coeficiente de uniformidad. Se las mando, ¿no? ¿Está? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Bueno.